Bienvenido a Antes de Dormir. Te advierto algo antes de comenzar. Esta no es una historia inventada para asustarte. Es un testimonio, un secreto que encontré donde nadie debía mirar. Los gobiernos lo niegan, los medios jamás lo mencionan, y quienes lo descubrieron simplemente dejaron de existir. Hoy voy a contarte lo que nadie quiere que sepas. Si decides escuchar hasta el final, recuerda, después de esto, quizá empieces a sentir que no estás tan solo en la oscuridad. Todo empezó hace casi 10 años. Yo trabajaba de forma eventual en un archivo estatal, en un edificio viejo que parecía más un mausoleo que una oficina. Mi trabajo era sencillo: clasificar papeles, trasladar cajas polvorientas, separar lo útil de lo inservible. Nada emocionante. Hasta que encontré aquella caja. Era una caja de madera oscura, sin etiquetas, guardada en un rincón olvidado del depósito subterráneo. No debía estar ahí. Lo supe de inmediato, porque cada documento tiene un registro, un número, una firma. Esta caja no tenía nada. Estaba sellada con clavos oxidados, como si alguien hubiera querido que nunca se abriera. Me tomó casi 1 hora forzar la tapa. El olor que salió fue extraño, no a humedad normal, sino a algo metálico, casi como sangre seca. Dentro había papeles amarillentos, algunos escritos a máquina, otros a mano, y lo que más me llamó la atención, símbolos dibujados en hojas sueltas, como círculos entrelazados con líneas imposibles. El primer documento llevaba un título: Proyecto Umbral, clasificación S3. Lo leí de un tirón y todavía recuerdo la sensación en el estómago. Según esas páginas, en la década de 1940, un grupo de científicos, militares y religiosos habían trabajado juntos en experimentos que nadie reconocería jamás. Buscaban lo mismo: abrir una puerta. No hablaban de ciencia espacial ni de energía nuclear. Hablaban de una puerta hacia otro plano. Usaban palabras como dimensión liminal, contacto con entidades no humanas, resonancia espiritual. Al inicio pensé que era un delirio escrito por alguien desequilibrado, pero las firmas que aparecían en esos documentos pertenecían a hombres reales, coroneles del ejército, doctores en física, e incluso un sacerdote jesuita cuyo nombre reconocí de inmediato porque lo había leído en una revista antigua. El informe describía cómo se reunían en una instalación secreta, bajo tierra, en un lugar aislado de Sudamérica. Aseguraban haber descubierto un método para forzar el espacio entre lo visible y lo invisible, mediante vibraciones sonoras, geometría sagrada y sacrificios. Sí, sacrificios. La palabra estaba escrita con firmeza, sin rodeos. Entre los documentos había hojas sueltas con símbolos dibujados. No eran simples garabatos. Los círculos parecían moverse si los observabas demasiado tiempo. Las líneas se doblaban como si respiraran. Yo intenté convencerme de que era un efecto óptico, producto del cansancio y de la luz amarillenta de ese sótano. Pero al volver a mirarlos, juraría que los trazos se habían desplazado apenas 1 milímetro, como si los símbolos se acomodaran para mirarme a mí. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos círculos ardiendo en la oscuridad. En la caja también encontré algo aún más perturbador: una transcripción de una entrevista a un sobreviviente del experimento. El documento estaba incompleto, lleno de tachaduras, pero lo que pude leer fue suficiente para erizarme la piel. El hombre aseguraba que durante el ritual, cuando los sonidos retumbaban en las paredes y los símbolos brillaban en el suelo, el aire cambió. No era simplemente un cambio de temperatura,
sino como si el espacio mismo se hubiera doblado. Decía que escuchó voces, pero no venían de las personas a su lado, sino de adentro de su mente. Voces que repetían su nombre, que lo llamaban con una ternura cruel. Lo último legible en esa transcripción decía: no se trataba de un portal que nosotros abrimos, era una puerta que siempre estaba ahí. Nosotros solo lo empujamos y algo nos estaba esperando al otro lado. Seguí revisando la caja durante varios días, cada vez más obsesionado. Entre las carpetas encontré informes de desapariciones relacionadas con el proyecto. Científicos que supuestamente renunciaron, pero nunca volvieron a casa. Sacerdotes que fueron trasladados a otras parroquias y jamás se supo de ellos. Había un patrón. Todos los que habían estado cerca del umbral desaparecían o eran borrados de la historia. Mientras más leía, más sentía esa opresión extraña, como si alguien estuviera parado detrás de mí cada vez que abría los documentos. A veces juraba escuchar pasos en el pasillo, pero al salir no había nadie. La noche más extraña fue cuando llegué a casa y encontré mi puerta entreabierta. Revisé todo. Nada estaba robado, nada fuera de lugar, excepto un detalle. Sobre mi mesa estaba una de las hojas con símbolos que yo estaba seguro de haber dejado en la caja del archivo. No tenía explicación. Me senté frente a ella y el símbolo parecía distinto, como si un nuevo trazo se hubiera añadido. Ese fue el momento en que comprendí que no estaba leyendo simples papeles olvidados. Estaba abriendo algo que debía permanecer cerrado. Un último documento me dejó helado. Era un memorándum interno fechado en 1962, dirigido a un comité superior. En él se decía: el umbral sigue activo. Aunque los intentos oficiales han sido cancelados, el fenómeno no se cerró por completo. Lo que trajimos no regresó. Permanece entre nosotros, y algunos aseguran que ha aprendido a disfrazarse como uno de nosotros. Ahí fue cuando entendí el verdadero terror. No era solo un experimento viejo, no era solo historia olvidada. Era algo que aún estaba aquí, algo que quizá estaba observando mientras yo leía esas palabras. La noche había avanzado y aquel archivador oxidado en el sótano del hospital abandonado seguía frente a nosotros, como si esperara ser abierto. El aire se volvió más pesado, casi irrespirable, cuando finalmente decidimos sacar el siguiente expediente. El título decía: Proyecto Eclipse, la puerta entre mundos. Nadie hablaba, pero todos lo pensábamos. Aquello no podía ser real. Sin embargo, las páginas describían algo que parecía sacado de una pesadilla. Un experimento llevado a cabo en secreto durante la Guerra Fría, en el que varios países colaboraron para abrir un umbral hacia otra dimensión. No era un mito, no era un cuento. Según el documento, en 1971, un grupo de científicos desapareció para siempre después de encender un dispositivo que funcionaba como un acelerador de partículas primitivo. Lo más inquietante no fue lo que intentaban abrir, sino lo que respondió. Las notas describían que segundos después de activar la máquina, el equipo escuchó un sonido similar a miles de voces murmurando a la vez, todas en un idioma desconocido. Algunos investigadores huyeron, otros quedaron paralizados. Cuando cortaron la energía, 3 cuerpos estaban irreconocibles. Sus rostros parecían haberse alargado, como si hubieran sido moldeados desde adentro por algo que no pertenecía a este mundo. Lo enterraron todo bajo el pretexto de un accidente eléctrico, pero había fotografías en blanco y negro adjuntas, y aunque borrosas, mostraban figuras humanoides deformes que parecían observar desde la sombra de la sala de pruebas. Mi compañero cerró el expediente con un golpe seco, pero entonces escuchamos algo, un eco,
como si esas mismas voces murmuraran ahora desde los pasillos del hospital. El siguiente documento era aún más siniestro: Operación Marioneta. Según las páginas, existía una teoría conspirativa que muchos tacharon de absurda, que algunos líderes mundiales no eran completamente humanos. No se trataba de simples impostores, sino de entidades que podían proyectar una copia de nuestra apariencia. El archivo relataba que en 1983, durante una reunión secreta, se descubrió que un alto funcionario no reflejaba su rostro en los espejos del recinto. Los testigos murieron semanas después en accidentes casuales. En la carpeta había un detalle perturbador. Todos coincidían en describir una marca negra en la nuca de estas entidades, como una especie de cicatriz circular que nunca sanaba. El texto advertía: si la ves, no digas nada. Ellos saben cuando eres consciente de su presencia. Mientras leíamos, uno de mis amigos dijo en voz baja que había visto esa marca en un hombre en el metro hace unos días. Nadie se rió. Otro archivo llevaba el nombre La Señal 51. Era un informe de una transmisión de radio recibida en 1999, un código repetitivo que, al ser descifrado, formaba frases en varios idiomas. Estamos aquí. No apaguen la luz. Miren debajo de su cama. El documento decía que esa señal no provenía de un satélite ni de ninguna base terrestre. La triangulación ubicaba el origen en un punto del Océano Pacífico donde no había islas ni barcos, una zona en la que curiosamente se habían registrado desapariciones de barcos enteros. Los marineros lo llamaban la garganta del mar. El dato final era demoledor. Se decía que algunos investigadores que escucharon la señal comenzaron a escucharla de nuevo dentro de su cabeza, incluso cuando los equipos estaban apagados. En ese momento, sin que nadie lo hubiera tocado, nuestra radio portátil emitió un breve zumbido. Todos retrocedimos. El último archivo estaba sellado con cinta roja, marcado con la palabra "no abrir". Pero lo abrimos. Dentro había solo una hoja. Si has llegado hasta aquí, ya no eres un lector. Eres parte del experimento. Las voces ya saben tu nombre. Elige seguir leyendo y nunca volver a dormir en paz, o cerrar este archivo y fingir que nunca lo encontraste. Nos miramos en silencio. En ese instante las luces del pasillo parpadearon, y lo peor ocurrió. Desde lo profundo del hospital, escuchamos pasos, pesados, lentos, pero lo imposible era que parecían venir de todas direcciones a la vez. Uno de mis amigos gritó que debíamos irnos. Corrimos, pero al mirar atrás juraría haber visto algo. Una figura alta, con un rostro que parecía cambiar como un reflejo distorsionado en el agua. Cuando por fin logramos salir a la calle, el aire frío nos golpeó con fuerza. Nos miramos entre todos, y éramos menos. Uno de nosotros ya no estaba. Nunca volvimos a ese lugar, pero hasta el día de hoy, cuando intento dormir, escucho aquel murmullo extraño. Ya saben tu nombre. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en esta historia llena de secretos, sombras y misterios que, aunque parezcan imposibles, nos recuerdan que el mundo es mucho más extraño de lo que creemos. Si esta narración te atrapó y lograste escucharla hasta el final, significa que dentro de ti hay una parte que, al igual que yo, busca respuestas en lo desconocido. No olvides dejar tu like, compartirlo con alguien que también disfrute del suspenso y sobre todo suscribirte al canal para que no te pierdas las próximas historias que pondrán a prueba tu valentía antes de dormir. Recuerda, la oscuridad siempre guarda algo más de lo que alcanzamos a ver. Hasta la próxima.